grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por las glorias que alumbraron el ayer. Hola a todos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Un placer, un gusto de estar aquí con todos ustedes. Yo me llamo Eli y me pueden encontrar en mi Twitter, que está aquí abajo, si quieren hablar conmigo. Y bueno, como lo escuchaba con la música y como lo dice en la bandera que está pasando abajo, River acaba de ganarle a Racing 4-0, lo que significa que River es campeón del torneo argentino 7 años después. La última vez que River ganó el torneo argentino era en 2014. Pasaron 7 años, 2014 con Ramón Díaz, lo que hacía que, como lo decía un montón de periodistas, que era una cuenta pendiente para Gallardo. Yo personalmente nunca lo he pensado que tenía algo de pendiente, porque desde que asumió en el 2014 hasta aquí, no paró de ganar. O sea, los únicos años donde no ganó nada eran los de la pandemia. Por todo el resto, Gallardo demostró con creces que era el técnico por excelencia del continente americano, sea del norte, del sur o del centro. Y hasta yo diría que era un técnico preparado y conquistador. Gallardo son 13 títulos. 13. No sé si se dan cuenta de lo que esto significa. Ganó, de estos 13, ganó dos Libertadores, la de 2015 y la de 2018. Gana su primer torneo argentino, pero cada año, salvo los de la pandemia, obvio, Gallardo tuvo un equipo competitivo. Gallardo generó un equipo con un ADN de ir a ganar. Después añadió el buen juego, añadió el juego alegre, hizo de su equipo una máquina de ganar y de meter goles. Hoy el adversario enfrente era Racing, sin faltarle el respeto a Racing y a su gente. Racing no es lo más complicado que existe en Argentina en este momento del fútbol argentino, y hasta diría que es uno de los más fáciles, y se vio la diferencia. Racing, yo sigo a River, si me siguen a mí desde hace un montón, sigo a River porque amo a River, porque a mí me apasiona River, porque es una de las razones por las que puedo hablar este idioma, pero también sigo a Racing. O sea, he narrado partidos de Racing, he analizado a Racing un montón de veces, sigo siguiendo de cerca a Racing. Para mí Racing tiene una pieza enorme en mi identidad como amante del deporte argentino, y hay que decir la verdad y no pasa nada. Racing al día de hoy da pena. Y frente al equipo mejor organizado, el equipo que todos que siguen el deporte en Argentina sabíamos que el día donde había un torneo largo y que River no tendría competencia internacional como se le dio este año, River sería uno de los candidatos. Y era tan candidato, era tan evidente que River era tan por encima de los demás, que River termina ganando el torneo con 3 fechas sobrando. 3 fechas. O sea, River gana hoy, y si estábamos en Inglaterra, normalmente le tienen que hacer un pasillo contra Tucumán cuando irá a Tucumán el último partido, contra Defensa y Justicia, y en el próximo partido que me está faltando, pero que se lo va a dar. O sea, a River le quedan 270 minutos, y con Rosario Central en Rosario, arriba a 270 minutos para implementar cosas, para hacer cosas, para poder llegar más preparado y más agarrado en la definición por, ¿cómo se llama? El trofeo de campeones contra Colón, que están buscando una fecha para esa. Todos sabemos que será en diciembre en algún momento. Ahora queda a la liga profesional y a la Federación Argentina de meter una fecha, pero hay
posibilidad de que Marcelo Gallardo termina el año ganando un trofeo número 14. Lo que juntado a los trofeos que ganó como jugador le daría a 22, igual a Henri Labruna. Y vi la estadística de Infobae, no la invento yo. Sería algo increíble, sería algo insólito, pero no sería sorprendente. Y para el que es hincha de River, hay que disfrutar de este momento, porque sobre todo los que no conocieron cuando River se fue a la B, por ahí hay jóvenes que nacieron después, que no conocieron ese momento, el fútbol cambia. Hoy River está por encima, pero no siempre va a ser así. Hay que ver cómo pasó el 2021. El 2021 arranca con el empate 2-2 en la cancha de Boca, el 2 de enero, pero de aquí al 2-2, hoy no estaba ni Borré, Nacho Fernández se había ido antes. O sea, hoy el equipo que ganó el torneo es un equipo distinto al que arrancó el año. Ya no se extraña a los que se fueron, pero hay que recordar que los que llegaron, entre el punto de llegar y este trofeo que acaba de ganar River, pasó el momento para que se puedan acoplar. Para el vecino, cuando llegó mucho, se preguntaban por qué se lo habían fichado y termina siendo uno de los jugadores más determinantes de este River, camino al título 36 en el profesionalismo. El título número 50 en los trofeos locales. Muchos se preguntaban qué iba a pasar con Matías Suárez y De la Cruz, que estaban lesionados de larga duración, y qué iba a pasar con Pinola cuando se lesionó. River tuvo respuestas, encontró respuestas en el trabajo a fondo de su entrenador. Te salieron jóvenes como Felipe Peña, volvió Enzo Fernández de un préstamo a Defensa y Justicia, que es uno de los equipos donde ayudan muchísimo a los niños a crecer, a los jugadores a progresar, y explotaron otros jugadores que ya sabías y veías el potencial que podían hacer algo. Roberto Rojas termina siendo un lateral, pero lateral porque se había lesionado el Angelieri tremendo. Julián Álvarez ya es una evidencia, es una eminencia. Disfrutamos, los de River disfrutamos mientras se pueda. Yo personalmente pienso que debería irse a Europa lo más rápido posible para el bien de él y de la selección argentina. Pero si se quiere quedar a River, está bienvenido. Y sí, River es un merecidísimo campeón. Este título es el título 68 en todo. Cuando combinas títulos internacionales y títulos locales, te dan 68, que te meten a 2 de Boca, que está a 70, pero que en lo que considera la rivalidad local, te mete a 2 por encima, porque tienes a 50 entre Copa Argentina y la Liga, y que Boca tiene a 48. Todos estos datos lo leí para ustedes. Una de las cosas a destacar es que en este River campeón, en todos los partidos importantes, y para mí partidos importantes son partidos donde ves un equipo o grande, o un rival clásico, o un equipo que se destacó en este torneo. Por ejemplo, en este torneo, Talleres se destacó, pero de una manera tremenda. River termina discutiendo el título con Talleres, por ejemplo, y Talleres va a terminar quizás segundo o tercero, porque Talleres también trabaja muy bien. Talleres con el Cacique Medina trabaja muy bien. Y River en todos los partidos importantes de este torneo no ha perdido ninguno. Ha empatado 2 contra Independiente y contra Estudiantes, y por el resto los ha ganado todo. Ha ganado a Boca 2-1, ha ganado a Racing hoy 4-0, ha bailado a San Lorenzo, ha ganado a Vélez y ha ganado a Talleres con 10. O sea, River hizo merecimiento para llegar como un equipo y mostrar que era un digno campeón. Ahora, se habla del futuro de Gallardo. Esto ni yo, ni él, ni nadie sabe lo que va a pasar, porque de momento Gallardo mismo no ha hablado. Pero yo, en lo que a mí me concierne,
estoy contento y celebro este título aún más por él, porque él, muchos ningunearon su trabajo, siempre primero que demuestra y prueba. Y de todos los 13 títulos que Gallardo ganó en River, el más complicado de todos y el que por ende tiene más mérito para mí es este, porque en este no tuvo gran jugadores que compró con muchísimo plata. Tuvo que recomponer un equipo con jugadores que muchos decían, pero ¿qué pueden hacer en River? Son demasiado jóvenes, vienen de las clases inferiores, no se puede. Los Roleiser, los Pina Biafore, los Álvarez, propio Álvarez, aunque está en el grupo desde 3 años, los Enzo Fernández y todo esto. Tuvo que pasar sin lesiones. Angileri, Matías Suárez. Es que River termina ganando el torneo y listas un jugador y te preguntan cómo es posible que nadie habló de ellos. O sea, Julián Álvarez fue tan bueno que nadie se acordó que Matías Suárez no jugó un tramo largo del torneo este año. Hay cosas pendientes por arreglar, sí, pero hoy, en lo que cuesta de la fiesta, no cuesta nada celebrar y disfrutar a un equipo que merece totalmente ser campeón y que ha hecho los deberes para hacerlo. Felicidades a la gente de River Plate, de donde sean. Salud campeón, merecido. Abrazo. Chao.